recordamos esta noche, en minuto 1 se acaba de ir Daniel Scioli, candidato presidencial del Frente para la Victoria, y obviamente esperamos en los próximos días, tanto a Macri como a Massa, como siempre, escuchando todas las propuestas en este programa. Muy bien, y para seguir está Federico Aurelio, que ayer ha dado la primera encuesta post-paso a nivel nacional, Omar Plaini, dirigente gremial, y está Pablo Tonelli, diputado nacional del PRO, que, bueno, justamente es uno de los hombres políticos del PRO. Quiero preguntarles tanto a Tonelli como a Plaini, porque en las últimas horas ha vuelto a tomar mucha presencia mediática el exministro de Economía, Domingo Cavallo, ¿no? Que ha dicho que la situación argentina hoy es peor que en el 2001, y que, bueno, que tienen que un poco, parece que hay que tener en cuenta las recetas suyas, ¿no? Ustedes que vivieron también en ese momento la crisis. Yo creo que lo mejor que podría hacer Cavallo es dejar de opinar. Ha hecho mucho daño a la Argentina. Cavallo fue tremendo para nosotros. Porque perdimos los trabajadores en la época de Cavallo con su receta, con el 1 a 1. Fue algo que no se va a olvidar la Argentina por muchos años. Y los trabajadores lo sufrimos muchísimo. Por lo tanto, me parece que Cavallo ya no tiene que aconsejar a nadie. Pablo lo alaba mucho a Macri. ¿Tiene alguna conexión con el PRO o nada que ver? No, inclusive la verdad es que yo no escuché las declaraciones de Cavallo, me estoy enterando ahora de lo que ha dicho, pero no, conexión con nosotros no tiene ninguna. Nuestros economistas son conocidos, son otros. Está la Fundación Pensar, donde se trabaja mucho en todos los planes y propuestas del gobierno, y no tenemos vinculación ninguna con... No tiene cabida en el PRO Cavallo. No es que no tenga cabida, no están trabajando con nosotros, no tenemos relación con Cavallo. Federico Aurelio, ¿qué están marcando hoy por hoy los números de cara ya a octubre? Bueno, la semana pasada terminamos una nueva encuesta nacional, es la segunda que hicimos después de las primarias, una muestra de 4.156 casos, y que sigue en la línea de lo que vimos en la elección primaria del 9 de agosto, lo que vimos en las mediciones posteriores y lo que habíamos visto varios meses antes de las elecciones primarias. La cuestión a investigar en estas mediciones es ver a dónde redefinía el voto ese casi 16% de argentinos que habían votado a candidatos que perdieron su primaria, ejemplo de La Sota, Sanz y Carrió, y eso hasta ahora lo que se ha distribuido es que ha generado un crecimiento en distinto tenor de casi todos los candidatos. En el caso de Daniel Scioli, por el Frente para la Victoria, tuvo un crecimiento de 2 puntos, lo cual le permite superar la barrera de los 40 puntos, que es importante para él, claro, porque es uno de los requisitos si quiere ganar en primera vuelta evitando el balotaje. En el caso de Mauricio Macri tiene un crecimiento individual de 6 puntos, de los 24 que tuvo pasa a 30 puntos, lo cual totaliza... Consolida todo el voto, digamos, tanto de Carrió como de Ernesto Sanz de las PASO. Exactamente, tiene el mismo porcentual que tuvo todo el Frente Cambiemos en las elecciones primarias. Sergio Massa tuvo un crecimiento de 3 puntos de los 14 que tuvo individualmente, pero igual siguen siendo 3 puntos menos de lo que tuvo el Frente Una de Massa más de La Sota, y esto establece una diferencia de 10,2 puntos entre Scioli y Macri, que por supuesto que si bien marcaría que Scioli estaría ganando en primera vuelta, dada la exigua diferencia respecto a que podría ser perfectamente 9 puntos o 12 puntos, lo que marca es que, igual que lo que indicó la elección primaria, que Daniel Scioli está bastante cerca de tener la posibilidad de ganar en primera vuelta evitando el balotaje. Pablo, la semana pasada volvieron con la foto que hubo en el Congreso de Massa, Macri, Stolbizer, los rumores, la idea de un acuerdo político nuevamente entre el Frente Renovador y el PRO. ¿Esto se puede dar? ¿Están mirando un eventual balotaje ustedes? ¿Qué es lo que están marcando en el PRO? Un acuerdo en términos de una alianza electoral no se puede dar, no es posible, la ley, el sistema electoral no lo permite. Ahora, eso no quita que, como hemos dicho siempre, nosotros hablemos mucho. De hecho, en el Congreso, Plaini lo sabe perfectamente, hablamos permanentemente. A la conferencia de prensa del miércoles que hicieron los candidatos presidenciales le siguió una que hicimos el jueves en el Congreso, en la cual reclamamos una vez más el cambio del sistema electoral, sobre todo la instauración del sistema de boleta única electrónica, y allí estábamos diputados del PRO, del Frente Renovador, del radicalismo, del GEN,
Esto es habitual y es normal. Pablo, ahora, no veo posibilidad de un acuerdo para la elección del 25 de octubre. ¿Van por la anulación de la elección en Tucumán? Bueno, eso depende. Yo no conozco exactamente la legislación de la provincia de Tucumán porque esta es una elección local que se rige por la ley local. En el orden nacional, para poder anular la elección y llamar a una nueva elección, tiene que haber previamente una anulación de por lo menos la mitad de las mesas. Supongo que la ley de Tucumán debe ser más o menos parecida. De manera tal que si se llegara ahora en el escrutinio definitivo a una anulación de un número importante de mesas, es posible que la elección tenga que repetirse. Cosa que a lo mejor... Elecciones complementarias en las mesas cuestionadas, digamos, donde se quemaron unas... Por eso, yo no sé la ley de Tucumán qué número de mesas anuladas requiere para hacer una nueva elección. Reitero, en el orden nacional es la mitad. Porque hoy Amaya hablaba de pedir una anulación de todo el comicio. Incluso le preguntábamos si solo de gobernador, y dice que en principio sí, pero que si no lo pedían para todo. Yo creo que la verdad es que... Sería bastante complejo. Sería complejo, pero sería sano también, porque es una elección demasiado cuestionada, demasiado complicada, con denuncias de todo tipo, algunas probadas, como hemos visto en algunos noticieros y en algunos programas de televisión, de manera tal que yo creo que sería sano, más allá del costo que esto implica y de que es un trajín, pero me parece que sería sano hacer una elección nueva en la que no haya violencia, en la que no pero haya... también está la Junta Electoral, que es la que define nulidades o no. Omar, ¿ustedes cómo están viendo estos pedidos de la oposición? O que denuncian fraude, presunto fraude, que piden nulidades. Y el voto electrónico pide. Sí. ¿Partimos el voto electrónico? 295 países en el mundo, solamente en 7 países está el voto electrónico. Nosotros pedimos solamente boleta. En 7. Boleta electrónica, no voto electrónico. En 7 países. Incluso Alemania lo desechó. De 295 países. Segundo lugar, el primer pedido en Tucumán que hicieron el candidato a gobernador y su vice de Cambiemos fue que se abriera todas las urnas impugnadas y que obviamente, en ese acto delictivo que hubo de las 42 urnas, obviamente se hiciera de nuevo la elección en esas urnas. Ahora, se les dijo... Escuché que el gobernador dijo que estaba dispuesto a abrir todas las urnas que fueran necesarias y que ahí se votara. Ahora, cuando le dijeron eso, contestaron, no, hay que hacer la elección de nuevo. ¿En qué quedamos entonces? Ya ahí hay una especulación clara. O sea, ¿no tiene que pasar eso? Por supuesto que no tiene que pasar. Sabemos que no tiene que pasar. Ahora, nos tenemos que poner de acuerdo. Si los candidatos de un partido piden una cosa y cuando le dan esa cosa después terminan pidiendo otra, evidentemente que hay otra intención, que no es esa la primera. ¿Cuál es la intención, creen? No, yo creo que se está... A ver, así como el oficialismo ha perdido y lo ha reconocido, la oposición cuando pierde tiene que reconocer. Y punto. Además estamos hablando de una ventaja de 14 puntos. No estamos hablando de 1 o 2 puntos, como fue la elección de Santa Fe, donde fue una elección muy ajustada, de 3 candidatos, 1/3 cada uno. Acá hay 14 puntos de diferencia, Gustavo. Me parece que eso... Y después ensuciar todo eso. Pero fundamentalmente yo creo que a eso le da mucha prensa, los dos grupos, el grupo mediático y el otro grupo, que todo el tiempo están batiendo el parche, todo el tiempo. Ni siquiera creo que los candidatos se han preocupado tanto por la elección en Tucumán como se han preocupado Clarín y La Nación, con lo cual llama mucho la atención. ¿Qué quiere? Bueno, se lo preguntábamos a Scioli anteriormente. ¿Ustedes creen que están presionando, buscando instalar un presidente débil? Todo el tiempo están presionando, pero no es ahora. Lo venimos diciendo en el caso de Mi Actividad, que los conocemos en profundidad de toda la vida, desde siempre están presionando. Y si no, tomemos las últimas 500 tapas, si usted quiere. No las últimas 10 o 20, las últimas 500 tapas. Son todas antigobierno, o sea... Y lo habla alguien que ha cuestionado medidas del Ejecutivo desde la CGT que estoy. Pero uno no puede cuestionar todos los días todos los días los 365 días del año. ¿Pablo? No, yo iba a decir lo siguiente, la verdad es que si algo hemos hecho los opositores en los últimos 12 años, ha sido perder elecciones. Han sido muchas más las que hemos perdido que las que hemos ganado, y no hemos cuestionado los resultados y los hemos aceptado y los hemos sometido al resultado de las urnas. Ahora, lo de Tucumán es un caso excepcional. Además, convengamos, no es la oposición la responsable de la organización de los comicios en Tucumán y de la seguridad y de la transparencia. Si hay un responsable es el gobierno provincial,
te lo conduce al Perovich. Entonces, si el gobierno provincial no supo organizar la elección como era debido, permitió que ocurrieran las cosas que ocurrieron, eso no es responsabilidad de la oposición. Nosotros lo único que estamos tratando es de llegar a un resultado transparente y que nos deje a todos tranquilos. Federico... Pablo, perdón, Sí, Pablo, pero los mismos intendentes que ganaron de la oposición, como en el caso de la ciudad de Tucumán, han dicho claramente que ellos no estaban de acuerdo con el planteo que hacía tanto Cano como Amaya. Lo han dicho los propios candidatos que ganaron en varias ciudades. La oposición ganó en San Miguel de Tucumán, en Concepción, en Sierra Buena, en varias provincias, en varias ciudades. Pero de lo que no hay duda, no han cuestionado, es de que es una elección altamente cuestionada y altamente dudosa. Entonces, reitero, si las urnas que se terminan anulando llegan a un porcentaje muy elevado y muy importante, entonces posiblemente lo más tranquilizador para todos sería hacer la elección de nuevo. Federico, te quería preguntar, estas denuncias, estos, digamos, intentos muchas veces que se hace políticamente, o el tema de inundaciones, o el tema, lo de Tucumán, ¿la gente afecta, digamos, la intención de voto, o la gente está esperando de los políticos otros debates, otras cuestiones? Bueno, de acuerdo a la medición que te contaba recién, el Frente para la Victoria mantiene el voto, inclusive tiene un leve crecimiento. Es decir, que no lo han afectado no le afectó el votante que ya tuvo. Probablemente un estado de mal humor con el gobierno puede afectar que tenga mayor dificultad en atraer un nuevo votante, que seguramente debe ser el objetivo del Frente para la Victoria, para ampliar la diferencia con Mauricio Macri, ¿no? Igual habrá que ver, porque en muchas de estas acusaciones creo que la gente observa que puede haber algo de oportunismo político, de no reconocimiento de un resultado electoral, y seguramente Mauricio Macri hasta ahora no ha sido el beneficiado porque no ha tenido el crecimiento que él debe estar esperando. ¿Hay algún tipo de cambio en la estrategia electoral del PRO o no, van a mantenerse, digamos, en los términos que vienen hasta El único ahora? cambio, que en realidad no es un cambio, es que nos parece que ahora, en nuestra nueva etapa, frente a la elección definitiva del 25 de octubre, es necesario debatir de manera más intensa y concreta las propuestas, los planes, que la verdad es que en las PASO no hubo mucha oportunidad de hacerlo. De modo que, en principio, el único cambio que se va a notar en la campaña del PRO es que a partir de ahora vamos a hablar mucho más de propuestas y de planes. Omar, estuvieron el otro día reunidos justamente con Scioli, ¿no? Ustedes, sobre el tema de impuesto a las ganancias han estado hablando. Hoy incluso Caló dijo, Scioli tiene un plan para combatir la inflación. Sí, es la segunda reunión que tenemos, ya hemos hecho un acto. Yo el otro día pasé, después me iba con Paco Pérez a Mendoza, estuve con el gobernador de Mendoza, por eso estuve un ratito y me fui. Pero claramente estamos hablando de temas que son de la agenda de la CGT de mucho tiempo, que inclusive en el 2013 todos los frentes políticos trabajaron sobre esa agenda. Yo estoy convencido que hay 2 o 3 temas que hay que abordar para la próxima etapa. Cuando Scioli habla de la Argentina de desarrollo, eso es muy auspicioso y muy alentador para nosotros, porque crecimiento económico no es igual a desarrollo económico, por lo tanto es muy importante. Y creo que hay 2 o 3 temas que son centrales, no solamente el impuesto al trabajo, el impuesto a las ganancias, donde hay sectores que todavía habría que gravarlos para que no tengan que pagar este gran segmento de trabajadores, y también el tema autónomo, porque cuando nosotros hablamos de 2 millones, hablamos de 1.100.000 trabajadores asalariados y 800.000 o 900.000 autónomos que tienen el techo muy bajo cuando pagan ganancias. Sino que creo que hay 2 medidas que a nosotros nos gustaría que se abordara en el futuro. En particular, una es la ley de entidades financieras, que todavía estamos con una ley de la época de Martínez II. Perdón, y la segunda, concretamente, porque nos costó mucho con Scioli llevarlo a la respuesta concreta, y de hecho no la obtuvimos en el caso de ganancias. Ustedes, como mesa sindical que apoya a Scioli, ¿esperan de él una adecuación del impuesto a las ganancias? ¿Cuándo? Nosotros esperemos que eso se trate. O sea, o cuando Scioli sea presidente, o si se hubiera tratado ya en el Ejecutivo actual, hubiera sido mucho mejor, pero evidentemente nos afecta. Cuando hay un proceso con inflación, se agrava mucho más. O sea, para nosotros es un tema que hay que abordar, y nosotros aspiramos y esperamos que Scioli, presidente, lo aborde. ¿Él les dio alguna señal de que lo va a hacer en esa reunión? O sea, él dio señales de que va a abordar todos los temas de la agenda que tiene la CGT. Y ustedes... Y entre esos temas está el impuesto a la ganancia y otros temas más. Hemos hablado del tema de la salud, que para nosotros también es muy importante. Hemos hablado del tema sindical. Exactamente. ¿Y ustedes, Pablo, cómo están con el tema gremial y la agenda gremial?
No, nosotros tenemos mucho diálogo, mucho trato con los dirigentes gremiales, pero en este tema además somos mucho más concretos. Nosotros somos partidarios de actualizar el mínimo disponible y la famosa tablita de Machinea, la escala de retenciones, de modo que eso lo vamos a hacer, nos hemos comprometido, a diferencia de Scioli, que no ha dicho absolutamente nada. Yo lo escuché cuando ustedes le preguntaron y nada dijo. Federico, ¿por dónde pasan hoy los temas que más demandan los habitantes, los votantes a los candidatos presidenciales? Seguridad, inflación. ¿Sigue estando seguridad al tope? Sí, sobre todo en los grandes centros urbanos. Y la inflación y bueno, mejorar, aparece también en algunos lugares el desarrollo de economías regionales. Y referencia al tema que mucho se ha debatido, de cambio o continuidad o cambios graduales, ¿qué es lo que hay percepción en el electorado? Eso sigue en la misma línea de lo que venimos viendo en los últimos meses, ¿no? Que hay un 52% de argentinos que tienen más voluntad de continuidad que de cambio. Obviamente que no son los mismos ese 52%, hay un porcentaje, 24% en esta última medición, que pretende que haya una continuidad prácticamente sin cambios, y hay un 28% que considera que debe haber continuidad con algunos cambios. Y después hay un 40% que está esperando un cambio más rotundo y un porcentaje que no se define. Gracias, Federico. Gracias. Gracias, Pablo, y gracias, por la también por estar presente. Y les pedimos disculpas por haberlos hecho esperar detrás de cámara, pero se nos extendió porque venía Scioli de un acto en La Plata, así que... Pero ahora nos van a pagar la cena, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. ¿Cómo? Cada vez que viene, ¿cómo pide? Pero vio que acá tiene todo, así que le vamos a pagar la cena también. En todo Gracias, caso, Omar. cuando ganemos nosotros, pagamos la cena. Gracias, Omar. Pausa y ya volvemos. La mayonesa Natura es el toque divertido de las comidas más ricas y